Habla sobre esto y asegura que los afines a Evo Morales no están detrás de las impugnaciones a las elecciones judiciales. El instrumento político, aunque hay entre paréntesis nos llaman los evistas, somos los más interesados. Los radicales, como nos llaman, somos los más interesados a que las elecciones judiciales se realicen en nuestro país. Entonces yo creo que algunas autoridades han perdido validez, han perdido criterio frente al pueblo boliviano con lo que hablan, con lo que dicen, ya no iguala o ya no convence al pueblo boliviano. Recalco una vez más, los llamados masistas, evistas o los llamados radicales somos los más interesados a que puedan realizarse las elecciones judiciales en nuestro país. Y precisamente sobre estos temas tenemos a Rolando Tellería, analista político, invitado acá en el set de Sin Mordaza. ¿Cómo estás, Rolando? Bienvenido a Sin Mordaza. Buenas noches, Miroslava. Muchas gracias por la invitación. Rolando, dinos, bueno, es una dilación realmente maratónica, podríamos decir, del tema de la selección para la elección judicial y han tenido uno tras otro traspié. El día de ayer, Choquehuanca no ha aceptado promulgar la ley 075 y esto ha ocasionado que se levante, podríamos decir, este diálogo que estaba reiniciando después de mucho tiempo. No olvidemos que Choquehuanca no ha convocado asamblea para hablar sobre los autoprorrogados y para hablar precisamente de este tipo de normas y así adelantar de alguna forma las elecciones judiciales urgentes para el Tribunal Supremo Electoral, que está de alguna forma dejando de lado las primarias precisamente para priorizar las elecciones judiciales. ¿Corre riesgo estas elecciones, tomando en cuenta que a pesar de que se le está tratando de impulsar, no está avanzando aún? Bien, entiendo que para responder de la manera más adecuada a la pregunta, tuviéramos en principio que analizar el papel de los actores políticos, ¿no? Quienes están detrás de todo esto que ha venido provocando muchas turbulencias políticas en el país, que son precisamente las elecciones judiciales. Entonces, a nivel de actores, ahí tenemos al oficialismo, ¿no es cierto? El oficialismo que pretende, al menos observo de ese modo, no realizar las elecciones judiciales a toda costa este año. Es una estrategia política. Veamos ahora para comprender mejor por qué y qué hay detrás de esa estrategia política. En este momento el gobierno se debate en una aguda ingobernabilidad legislativa, no puede aprobar ninguna ley, es más, tiene otras que le están obligando a aprobar a promulgar, mejor dicho, y que se resiste, que es la ley 073 y 075, ¿no? Aprobada en ausencia de Choquehuanca, ¿no? Claro, por Andrónico en ausencia de Choquehuanca. Entonces, fíjate que el gobierno en este momento tiene como único sostén, vamos a decir así, en la correlación de fuerzas políticas, como único sostén al Tribunal Constitucional Plurinacional. Es más, podría incluso afirmar que en este momento, dado que no tiene el legislativo, porque es una minoría, vamos a decirlo así, porque al frente tiene una troika denominada así por Choquehuanca, ¿no es cierto? Entonces, en este momento, lo que de algún modo le está dando sostenibilidad al gobierno actual son las resoluciones precisamente del Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, esa es la intención. Y entiendo que en el discurso dicen otra cosa, pero luego debajo de la mesa pues continúan con sus acciones de amparo y continúan suspendiendo, ¿no es cierto?, una que otra vez estas elecciones, y eso ciertamente me hace pensar ya con cierta seguridad de que el gobierno no pretende y no quiere, porque políticamente le afecta a su estabilidad, llevar a cabo las elecciones judiciales. Asimismo, al frente tenemos al ala radical como actor esencial en este evento, al ala radical evista, que quiere a cualquier costa, es más, ha incluso mencionado como una bandera de lucha, ¿no?, amenazando con convulsión social, inclusive, valga la redundancia. Ellos quieren a toda costa un cambio de magistrados y un cambio fundamentalmente de la composición de magistrados en el Tribunal Constitucional Plurinacional, porque ahí está el principal candado que impide la habilitación de Morales. Entonces,
con nuevos magistrados eventualmente cambie el panorama, y por ahí seguramente la guarda esa esperanza de que la interpretación sea contraria a la interpretación actual de los magistrados y él esté habilitado para las elecciones del 2025. De modo que en ese sentido, para el ala de vista, además, como mencionaba el senador Loza en la entrevista, es de primordial importancia, ¿no? Ahora podemos observar los objetivos políticos, ¿no? La oposición tradicional también pretende, no sé, ahora en una estrecha, extraña alianza, ¿no? Esa troika que menciona el vicepresidente, también en esta línea política, ¿no es cierto?, se ha colocado afín y ellos también pretenden. Sin embargo, no están observando estas intenciones de fondo, ¿no?, que todo radica fundamentalmente en la habilitación o no de Evo Morales para presidente del 2025. Pero esto no significaría de alguna forma que el arcismo está boicoteando esto con esas trabas que se van presentando. ¿Quién gana y quién pierde si no se dan las elecciones judiciales en nuestro país? Bien, como he mencionado, el gobierno gana estabilidad con los actuales magistrados y fundamentalmente con la composición actual de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿verdad? Es esa instancia que va a definir luego aspectos políticos de trascendental importancia, de modo que le conviene, hablando en términos coloquiales, pues al gobierno actual, al oficialismo, le conviene mantener la misma composición de magistrados, en este caso fundamentalmente en el Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Y quien pierde, evidentemente, al otro lado, sin duda, en primer lugar, es toda la ciudadanía, porque tenemos ahí todavía una justicia que ha sido calificada como uno de los periodos históricos más nefastos que ha tenido Bolivia en su historia en el tema de la justicia. Ha habido un retroceso, pero muchos dicen incluso brutal. Y claro, perdemos todos, pero si hablamos desde el punto de vista político, ¿no es cierto?, quien pierde esencialmente es Evo Morales, porque él no va a tener la posibilidad de manipular o de cambiar la interpretación que lo inhabilita ahora con los actuales magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no es cierto? Entonces entiendo que ese sería el saldo político de ganadores y perdedores, claro, en una estricta visión política. A esto podemos sumar de la reunión multipartidaria del Tribunal Supremo Electoral. Ellos tienen un cronograma estricto en lo que refiere a todos los procesos electorales, porque no es solamente uno, son varios procesos electorales que están en puerta para nuestro país. Han dado hasta el 31 de julio para que se pueda aprobar esta ley que de alguna forma deja de lado las elecciones primarias. Si no logran aprobar en la Asamblea Legislativa hasta el 31 de julio, estas tienen que agarrar y arrancar directamente en agosto. Y bueno, es una situación tan adversa para el propio tribunal que mi pregunta viene a ser si esto no afecta de alguna u otra forma este ambiente, este sentido de ponerle trabas a todos estos procesos, a lo que significa las elecciones nacionales y las subnacionales. Bien, en este momento la decisión fundamental ha sido transferida a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es en esta instancia donde se debe aprobar esa ley y hay tiempos límites. Si hasta el 31 de julio, así mencionaba el vocal Tawichi, no se aprueba, no se promulga esta ley, ellos estuvieran obligados por ley también el 17 de agosto, incluso señala esa fecha, de lanzar las convocatorias para las elecciones primarias, ¿verdad? Entonces acá tenemos un tiempo límite y sin duda el desafío ahora está, como he mencionado, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vamos a ver ahí hasta qué punto son capaces de ponerse de acuerdo y lograr la mayoría, en este caso 50% más uno. Entiendo que de ese modo debe aprobarse la ley, pero eso va a implicar consensos, ¿no? Y quién sabe, una alianza, vean cómo es la política, en este caso del arcismo con Comunidad Ciudadana y Creemos, ¿verdad? Entonces cambian un poco los roles ahí porque también cambian los intereses, pero de todos modos el desafío ahora está en esa instancia, es esa instancia donde se va a definir. Ahora,
Claro, como tú has mencionado, si no hay acuerdos, pues en agosto ya tendremos la convocatoria a elecciones primarias dentro de las 11 fuerzas políticas, 2 además que tenemos de agrupaciones ciudadanas, para que elijan a su binomio, ¿no? De hecho, ya comenzaría la carrera electoral para el 2025. Ahora, ese escenario sin duda conflictuaría aún más la disputa que hay al interior, esa disputa visceral, ¿no es cierto?, esa guerra fracticida, como llaman ellos, en el movimiento al socialismo, porque ya tendría que definirse, ¿no es cierto? Entonces, esto que eventualmente se estaba alargando en relación a la habilitación o no de Evo Morales para la presidencia de la República, que se estimaba podría ser el próximo año, pero en este nuevo escenario, en agosto ya sabríamos definitivamente si Evo Morales está habilitado o no para las elecciones del 2025. Estas elecciones sin duda van a ser muy peculiares, ¿no? Muy aparte de que hay voces de que posiblemente nuestro actual alcalde pueda candidatear, esto no está confirmado todavía. Tenemos, por ejemplo, esas imágenes que se dan en el patio del Tribunal Supremo Electoral de Evo Morales acercándose a Johnny Fernández, que es obviamente el que preside, podríamos decir, lo que significa Unidad Cívica Solidaridad, que es la UCS, que es uno de los partidos que propiamente mantiene durante tantas gestiones su personería jurídica y, bueno, también su imagen. Y a eso también sumamos a Branko Marinkovic, quien también tiene intención de ser candidato presidencial, lo ha anunciado en el Brasil y, por lo que me dicen, estaría yendo con una sigla que es el ADN. Entonces, estamos de alguna forma reviviendo algunos muertos, estamos de alguna forma, podríamos decir, cambiando ese tipo de escenario en el cual, con esta división del MAS, se crean oportunidades. Bien, debemos separar el análisis y describir de manera muy aparte el campo político de la oposición tradicional, ¿no es cierto? Esa oposición tradicional que durante 5 elecciones consecutivas no tuvo la capacidad de enfrentar y ganar a Evo Morales primero y después al movimiento, al socialismo, ¿no? Son 5 fracasos continuos de esa oposición tradicional. Y cuando tratamos de comprender las razones del fracaso, encontramos en primer lugar que siempre han ido divididos, sí, ¿verdad? Fragmentan el voto. Y en la lógica política está claro que haciendo un solo bloque podrían tener mejores posibilidades. Sin embargo, esto no se ha producido y para las elecciones de 2025 ellos están repitiendo ese mismo accionar sin tomar en cuenta las experiencias pasadas y en todo caso yo vislumbro ya de entrada con una oposición fragmentada, vislumbro un triunfo del movimiento al socialismo incluso dividido. Pero con menos porcentaje, no creo que lleguen al 50%. No llegan al 50%, pero luego van a hacer alianzas. De todos modos estoy hablando de la mayoría relativa, ¿no es cierto? El más dividido a lo mejor no podrá lograr reeditar, ¿no?, ese comportamiento electoral que tuvo casi de manera consecutiva en las últimas 5 elecciones, es decir, mayoría absoluta, ¿no es cierto? Puede lograr así dividido, así como están las cosas, mayoría relativa. ¿Y esto qué implica? Que la oposición, otra vez así fragmentada y dividida, no le pudo hacer frente al movimiento al socialismo dividido entre 2 candidatos, ¿no? Yo estoy observando aquello porque de todos modos considero que es una oposición sin visión política, sin proyecto de país, además, que eso es lo fundamental, ¿no? Ofrecer en este momento muy delicado una coyuntura económica fundamentalmente compleja y extremadamente delicada. Entonces, entiendo que los candidatos de la oposición, al margen de hacer un consenso, ¿no?, una alianza, pues deberían proponer algo de manera concreta al país, ¿no es cierto? Pero yo no veo, por un lado, ni discurso y por otro lado tampoco un líder con cierta capacidad de enfrentar al movimiento al socialismo, incluso así dividido. Muchísimas gracias, Rolando, por todos estos detalles. Realmente es apasionante cómo poder, de alguna forma, jugar un ajedrez específico como es la política de nuestro país. Gracias, Rolando. El agradecido soy yo. Nos vamos a un corte y retornamos con más información acá en Sin Mordaza.